¿Qué tal? Bienvenidos. Antes de iniciar con la microclase de aplicación de inecuaciones, quisiéramos contarles un poco acerca de esta iniciativa. Antes era muy común encontrarse en las empresas, cuando googleábamos alguna empresa, buscábamos las descripciones, los términos de misión y visión. Y de hecho, todavía se hace. Pero en vista de la globalización del mercado, las nuevas tendencias y la actualización, sobre todo de los requerimientos de nuestros clientes, eso ha migrado y la mayoría de las empresas nuevas como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, solo contemplan dos parámetros de vital importancia: quiénes somos y qué hacemos. Justamente nosotros, por estar montados en la nueva onda, vamos a empezar con esas dos interrogantes. ¿Quiénes somos? God Energy es una empresa dedicada al ramo de asesoría y capacitaciones en el rubro de ingeniería, que cuenta con un staff de especialistas en distintas partes del mundo. Es decir, tenemos ingenieros de Chile, tenemos ingenieros de Argentina, de Venezuela, y nos caracterizamos por prestar un servicio personalizado en cuanto a proyectos de implementación, modelos de gestión, actualizaciones, normalizaciones y todo lo que lleve el requerimiento de satisfacción del cliente. Es decir, que si se nos presenta la oportunidad, vamos a contar con un staff de especialistas para garantizar la satisfacción del cliente de cualquier tipo de proceso. No solo trabajamos en el rubro energético o en el rubro manufacturero, sino que también en el área de servicio. Para contarles un poco acerca también de la iniciativa de empezar a dar este tipo de microclases, nace con la idea de la famosa pregunta que siempre nos hacen, esa famosa pregunta que forma parte de si es verdad que nosotros vamos a utilizar todos esos cálculos que se nos presentan en la carrera. Es decir, es muy común encontrarse con estudiantes e incluso profesores que te dicen que no vas a necesitar todos esos cálculos en el campo, y tiene parte de realidad y parte no. Nosotros creemos y estamos convencidos que lo que se está haciendo mal es orientarlos, porque sí se utilizan. Lo que pasa es que utilizamos herramientas tan sofisticadas como SAP, Excel, y no nos damos cuenta. La idea de esta ventana de conocimiento es justamente romper ese paradigma y demostrar que todos los elementos que nosotros vemos en nuestra carga académica son útiles cuando los sabemos utilizar y relacionar con las nuevas herramientas. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las inecuaciones. Imagínense, el primer tema que nosotros vemos en Introducción al Cálculo 1. Entonces, justamente vamos a demostrar que efectivamente sí tiene aplicación. Esto lo vamos a ver como primera vertiente acerca de Matemática 1. Vamos a pasearnos también por cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, demostrando que en aplicaciones industriales sí se pueden aplicar los conocimientos. Perfecto. Para refrescar un poco, vamos a ver la definición de una inecuación. Esta es una definición muy propia que la hemos construido a partir de las experiencias, tanto vividas en el ciclo académico como en la industria. ¿Okay? Las inecuaciones es una representación algebraica que se caracteriza por relacionar dos variables. Estas dos variables cumplen dos roles distintos, son independientes y dependientes mediante una desigualdad. Esto es lo que caracteriza una inecuación de una ecuación convencional. Siempre están relacionadas por términos tanto dependientes como independientes y se juntan a partir de una desigualdad: mayor o igual que, menor o igual que, mayor o diferente de que. También vamos a estar viendo su forma, importante. Aquí podemos presentar una inecuación sencilla, 6x más 3x, con su respectivo signo de desigualdad, y vemos la característica principal de ellos. Tiene dos términos dependientes y dos términos independientes, ¿ok? Entonces aquí es donde se refuerza la idea de términos algebraicos. Perfecto, entonces aclarado este punto, revisamos otra de las formas que tienen, el tipo de cálculo pendiente, y lo que es importante recordar, la simbología. Ustedes quizás se pregunten por qué a esta altura, si lo empezamos a ver desde primaria, digo que es importante recordar, porque hemos tenido experiencia en campo donde los ajustes, sobre todo de parámetros de equipos electrónicos, imagínense el alcance que tienen las inecuaciones, se sacan del lazo de control automático por un tipo de error de esto. Es muy común de verdad encontrarlo en la industria. ¿Ok? Entonces menor que tiene esta forma, mayor que tiene esta forma, y menor o igual que tiene esta forma, y mayor o igual que tiene esta fórmula.
Entonces, importante recordarlo y practicarlo. Perfecto. Para continuar con el ejemplo de aplicación de nuestra inecuación, hemos elegido un proceso bastante sencillo en la parte de ingeniería económica, pero antes es de vital importancia recordar un par de términos que vamos a estar resaltando. Entonces, estos términos son el de ganancia, recordando que viene dada por su definición operacional de ingresos menos costos totales. Ok, también debemos recordar que los ingresos es el producto entre el precio de venta al público y el número de unidades producidas, así como los costos totales es la sumatoria de los costos fijos más los costos variables. Y esto, muchachos, importante recordar, los costos fijos no dependen de la producción. ¿Qué quiere decir esto? En vista de la situación, perfecto ejemplo que podemos poner es la situación del COVID-19. Si yo trabajo en una empresa de fabricación de muebles, por ejemplo, yo debo de garantizar mi costo fijo de alquiler, mi costo fijo de mano de obra, mi costo fijo de licencia de algún ERP de control y de producción, de inventario. Es decir, que no dependen de la producción, que yo los tengo que suplir así no produzca una sola unidad. Mientras que los costos variables sí dependen de la producción, hacen alusión a los costos de almacenamiento, hacen alusión a los costos de publicidad, costo de materia prima. Y una forma, un tips que tampoco se suele enseñar en las universidades, es cómo identificarlo de manera sencilla. Los costos fijos siempre vienen dados en unidades monetarias entre unidades de tiempo, y el costo variable viene dado en unidades monetarias dividido entre unidades físicas, es decir, metros cuadrados, kilogramos, horas, y cuando me refiero a horas, horas extras, horas que pasó en tránsito, es decir, que son fáciles de identificar. Perfecto, aclarado este punto, vamos al desarrollo cuantitativo de nuestra clase. A ver cuál es la solicitud que hace nuestro cliente. En este caso, usted trabaja para la empresa ABC. Esta empresa está dedicada a la fabricación de productos de aseo personal. Está interesada también en saber cuántas unidades debe vender este mes para generar ganancias, teniendo en cuenta que sus costos fijos corresponden a $50,000, sus costos variables son igual a $25 por X, siendo X el número de unidades producidas. Como vimos en la lámina anterior, es importante recordar que los costos variables sí dependen de la producción o del servicio que estemos prestando. El precio de venta al público es correspondiente a $45 por unidad producida. Se nos pide representar la ecuación garantizando las ganancias y el número de unidades que la empresa necesita vender para obtener ganancias. Lo primero que tenemos que hacer es no asustarnos y recordar que las ganancias es igual al ingreso menos el costo total, siendo el ingreso razón proporcional de $45 por unidad. X es el valor que desconozco y es el que me piden determinar, es decir, cuántas unidades debe producir con este comportamiento en sus costos. ¿Ok? El costo fijo es de $50,000 y el costo variable es de $25 por cada unidad producida. Siguiendo ese orden de ideas, esta es la ecuación en función de las ganancias y procedemos a darle la restricción para que el resultado sea mayor que 0. Yo quiero saber cuántas unidades debo de vender para obtener ganancias. Si yo igualo esto a 0, voy a obtener lo que se conoce financieramente como el punto de equilibrio. Es aquel punto que gráficamente es la intersección entre los costos fijos y los costos variables. Quiere decir que al producir, si está igualado a 0 de la forma convencional, no voy a obtener ganancias ni pérdidas, sino que voy a estar en equilibrio. Y el cliente exigió que obtener ganancias. Perfecto. Aclarado esto, lo que debemos hacer es seguir este orden de ideas. Si nosotros vemos la forma de la ecuación, vemos que hay un solo término independiente y dos términos dependientes de X, es decir, del número de unidades, que va a ser igual las unidades que yo voy a obtener para la estimación del precio del ingreso, que es la multiplicación por el precio de venta, y va a ser las mismas unidades que voy a tener en consideración para mis costos variables. Entonces, teniendo esta idea, paso es $25 sobre X a restar a este lado de la ecuación, obteniendo la siguiente ecuación, 20X, que corresponde a el número de unidades. Se resta, por supuesto, al costo fijo y tiene la restricción de que sea mayor que 0. Ok, teniendo en cuenta ese orden de ideas, al obtener despejando X, vemos que simplemente
debo generar el cociente entre el costo fijo y el término que anteriormente era dependiente. Perfecto. Entonces, si vemos la regla del cociente, vemos que los dos vienen expresados en unidades monetarias y me queda adimensional. Entonces, asumimos que para satisfacer este comportamiento se deben de producir 2500 unidades. Ojo, recordando lo que les dije, que es igualado a cero. En este punto de las 2500 unidades yo no estoy obteniendo ni ganancias ni pérdidas, estoy en el punto de equilibrio, pero el cliente fue específico en decir que necesita tener ganancias. Entonces, lo mínimo que se necesita para obtener ganancias, se deben de vender al menos 2501 unidades. Es decir que a partir de este punto es que voy a obtener ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Que estos son estudios que se hacen en base a históricos que maneje la empresa o estudios de mercado. Entonces, la meta de producción, cuando se haga la planificación y control de la misma, debe apuntar a producir más de 2500 unidades para poder tener ganancias y amortizar esos costos. ¿Ok? Esto ha sido todo por esta primera clase de aplicación de inecuaciones. Vamos a seguir actualizando contenidos con respecto a la aplicación de las funciones en matemáticas en distintos procesos. Estamos evaluando cuáles son los procesos que más demandan conocimiento de esta otra herramienta tan importante en la ingeniería. Entonces, nos vemos en la próxima.